potrero aquí en Sol Naciente, que acaba de culminar su periodo de intensidad animal. Digamos, unos elementos importantes que se toman como parámetros de medición cuando hablamos de pastoreo tanto rotacional, ganadería regenerativa, es que tenemos que saber medir. No se trata de tener los animales sueltos a los potreros hasta que se acabe el pasto disponible. En este caso estamos sembrando bracaria, hemos tenido pasto con bermuda, también hemos experimentado con cubo 22. La idea es las pasturas que están disponibles aquí en el trópico, que puedan ser suministradas a los animales que aporten proteína. No significa que los animales, repito, estén sueltos en el monte y coman lo que sea. Eso implica, entre otras cosas, hablar la calidad de las pasturas, que si es cierto tengan resistencia y tengan precisamente aportes de nutrientes, proteínas a lo que consume el animal, y eso se refleja en rendimientos cárnicos del lechero. Cuando hablamos de masa orgánica disponible, lo que buscamos, entre otras cosas, es medir la cantidad de materia seca, que generalmente se expresa en kilos, que consume una unidad animal por día. Y efectivamente es un cálculo que nosotros hacemos generalmente antes de que los animales entren a los potreros. Eso nos va a permitir saber cuántos días realmente deben estar los animales en el potrero, donde algunos expertos de esta materia dicen que no debe pasar generalmente 3 días, y que efectivamente hay una rotación efectiva sobre la cantidad de potreros que dispongamos y también sobre la cantidad de animales que tengamos. En este caso hemos sostenido durante varias semanas nuestros lotes de vacas, cabras y ovejas. Unificamos un solo rebaño y, como ustedes ven, las pasturas han sido consumidas de manera uniforme. Eso habla de la eficiencia, de lo que significó la rotación del potrero y efectivamente la presencia de los animales en los potreros. Ahora bien, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, porque son elementos clave cuando hablamos de la importancia del entendimiento y comprensión de la economía ganadera. Por ejemplo, en estos días nos preguntamos por qué nosotros decíamos un comentario tan fuerte y lapidario, si se quiere, sobre el culto al alimento concentrado. Y para nosotros tiene una lógica. Es que aquellos que creen y entienden que las vacas, las ovejas o las cabras no son rumiantes, sino parecieran más como si fuesen cerdos o pollos, porque creen que esa lógica de alimentar a los rumiantes como si fuesen aves o como si fuesen cerdos es la correcta. Los países especializados, los países desarrollados en ganadería de mayor o ganadería menor, y sobre todo especializados en la cría de cabras lecheras y en ovejas de alto rendimiento cárnico, incluso en ovejas lecheras, digamos, entienden las capacidades que hay en los suplementos, sin duda alguna, en los concentrados, pero en número muy reducido. Es decir, 70% es materia seca y alrededor de un 30%, digamos, son suplementos, que pueden ser alimentos concentrados, sales, minerales, etcétera, que refuercen sin duda alguna la alimentación que tiene y nutrición animal. El problema está cuando invertimos esa ecuación, como ocurre en algunos países del trópico y como tristemente ha ocurrido en Venezuela en los últimos años. Y por eso es que las unidades de producción están cerrando. Entre otras cosas, porque tratan de sostener la producción lechera o cárnica fundamentada en un 70% del alimento concentrado. Y eso no le hace bien ni al animal, no le hace bien ni al productor, ni tampoco al consumidor, que cuando va al anaquel se encuentra con unos precios muy costosos, entre otras cosas por lo que significa la estructura de costo de la unidad de producción asociada al alimento concentrado, con una soya que no se siembra en Venezuela, que generalmente es importada, con un maíz que también se importa y con unos elementos, implementos y suplementos minerales que también son importados. Si a eso le sumamos la depreciación de maquinaria, claramente aumenta el precio del alimento concentrado. Un alimento concentrado que hace 5 o 6 años se encontraba en $9 el saco, por ejemplo, en el caso de vaca lechera o cabra lechera, por el orden de $9-10. Hoy está por encima de los 15, 18, $20 y hasta más. Y eso hace harto difícil, digamos, ser competitivo en el mercado de la producción de derivados, por ejemplo, de productos asociados a la leche de cabra, productos asociados a la carne de cordero, cuando hablamos de ganadería menor. Ahora bien, nosotros creemos que es importante dar este debate, esa discusión, y nos parece muy positivo que se esté hablando de lo que nosotros dijimos cuando lanzamos ese lapidero comentario sobre el tema del culto del alimento concentrado. Y hablamos de la necesidad de discutir sobre elementos asociados a la economía ganadera. Hoy queremos dar 5 elementos que son claves a la hora de discutir y poner en práctica nuestra unidad de producción para ser eficientes, para ser productivos y, lo más importante, para ser rentables. Y que eso sin duda alguna se tribute en lo que hemos venido diciendo hace varios meses: tierras sanas, animales felices y negocios rentables. La primera de ellas, gestión eficiente de los recursos. Eso implica utilización adecuada de los pastos y de forrajes de los cuales disponemos para el consumo de nuestros animales, en nuestro caso, de nuestras vacas, nuestras cabras y nuestras ovejas, que están en lógica de ganadería regenerativa. Otro elemento que debemos ponderar tiene que
adecuado de las instalaciones, equipos y maquinaria, que es en otro caso el vital apoyo que tenemos nosotros para aumentar mayores niveles de productividad y rentabilidad de los subproductos lecheros y cárnicos. Un tercer elemento que pudiésemos incluir aquí tiene que ver con la gestión eficiente de la alimentación. ¿Qué comen nuestros animales? ¿Cuándo comen y por qué lo comen? Además de eso, el cuidado de la salud integral de nuestros semovientes. Estos elementos son importantes para entenderlos como los aspectos claves a la hora de maximizar mayores niveles de rendimiento y reducir la estructura de costos que tengamos en nuestra unidad de producción. La segunda de ellas tiene que ver con la selección genética. Y cuando hablamos de selección genética, hablamos de selección cuidadosa, minuciosa, rigurosa de los semovientes, especies y razas que vamos a trabajar en cada unidad de producción. Eso no significa que usted vaya a una feria y escoja el animal que sea más bonito, porque a alguien le pareció o le gustan los animales, o porque tenga más medallitas que el general Patton de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de selección rigurosa, minuciosa y adecuada de los animales, de las especies y las razas que estamos trabajando, tiene que ver con el acompañamiento necesario, uno, de instituciones de prestigio que validen efectivamente la trazabilidad genética de esos animales y que se expresen claramente en algunos indicadores que los vamos a mencionar. Uno de ellos tiene que ver con rusticidad, a las difíciles condiciones que puedan presentarse en cualquier espacio geográfico o territorial donde usted tenga los animales. Otro elemento tiene que ver resistencia a enfermedades y a cargas parasitarias, pero además también que esos animales y su descendencia tengan extraordinarias expresiones en productividad lechera o cárnica, dependiendo del objetivo comercial que busquemos y de los animales que estemos trabajando. Este elemento va a ser fundamental porque la escogencia minuciosa, adecuada y rigurosa de esos animales debe tener también la capacidad de adaptabilidad a distintas condiciones climáticas y tributar sin duda alguna a la eficiencia, a la productividad, a la sostenibilidad, a la rentabilidad, a la tranquilidad de los productores y también al bolsillo de las familias. Un tercer elemento tiene que ver con la buena nutrición. Y hablar de buena nutrición de nuestros animales implica de una nutrición adecuada, saludable para el desarrollo tanto del animal como de las producciones lecheras y cárnicas, dependiendo del objetivo comercial que estemos trabajando. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque esa dieta tiene que ser equilibrada y balanceada. Y cuando decimos equilibrada y balanceada implica que los animales deben consumir proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas y minerales, que en un gran porcentaje lo consumen, en nuestro caso cuando hablamos de ganadería regenerativa, a partir de los forrajes y las pasturas que disponemos en nuestra unidad de producción. Y también se le acompaña con suplementos. El problema estriba cuando hacemos una oda, como lo decía al principio, al alimento concentrado y que creemos que la nutrición o una buena nutrición animal es solamente alimento concentrado. En esa lógica se va a ir la vida del animal, la productividad del animal y también el bolsillo de los productores. Y estamos hablando prácticamente de una oferta engañosa porque son animales que sostienen producciones y cárnicas lecheras por alimentos concentrados. Cuando le damos alimento concentrado, se disminuye el alimento concentrado, las producciones se vienen abajo. Y entonces le echamos la culpa al productor y no efectivamente a una debilidad de la selección genética, porque siempre ese animal sostuvo producciones porque estaba acostumbrado al alimento concentrado. Y esto es importante cuando contrastamos con ganadería regenerativa, porque ganadería regenerativa no es que los animales coman gamelote, coman lo que sea, porque si un animal come lo que sea, entonces va a producir lo que sea. Hablamos que tiene que ser una producción equilibrada, una nutrición equilibrada y saludable para el animal, y no acostumbrarlo como si fuesen pollos, como si fuesen cerdos, sino que efectivamente si estamos hablando de ganadería a partir de rumiantes o pequeños rumiantes, tenga una nutrición que tenga el suficientemente equilibrio para que tribute a la salud del animal, a las altas producciones cárnicas y lecheras, dependiendo de lo que estemos buscando, pero también a la salud de la unidad de producción y al bolsillo de los productores. Un cuarto elemento cuando hablamos de economía ganadera tiene que ver con el manejo sanitario eficiente, que no es otra cosa que sostener y garantizar la salud del animal, la prevención y el control de enfermedades que se puedan expresar o que se puedan tener en la unidad de producción, que son vitales para mantener la productividad y reducir la estructura de costos. Hay unidades de producción que prácticamente todo se le da, ya no solamente en alimentos concentrados, sino también en medicinas y medicamentos para tratar de controlar o paliar las enfermedades que se le puedan presentar, porque efectivamente los animales no tienen una salud integral. Eso incluye, uno, garantizar los planes de vacunación efectivos, no solamente los que con rigurosidad piden las instituciones y las autoridades, sino que efectivamente tener planes de vacunación y un plan sanitario adecuado al interés comercial y que garantice el equilibrio y la salud del rebaño. Otro elemento tiene que ver con el control de parásitos, la higiene adecuada y el manejo de la gestación y del parto, que son elementos vitales para hablar de manera eficiente y con propiedad de salud y manejo sanitario eficiente en las unidades de producción. Un quinto elemento, y no por ser el último, es el menos importante, tiene que ver con el mercado y la comercialización de productos y subproductos de la economía ganadera. No tiene ningún tipo de sentido que produzcamos
alimentos, comida, en este caso leche o carne y sus productos, si nadie los va a consumir. Y esto lo hacemos con un elemento interesante. En Perú, por ejemplo, hay una variedad de productos de la comida rápida que se llama anticuchos. Y los anticuchos no es otra cosa que el corazón de res metidos en la brasa. Pero cuando hablamos que nosotros en Venezuela no lo consumimos, no significa que no haya un mercado precisamente para posicionar este tipo de productos. O como por ejemplo, otra vez el ejemplo de Perú, por ejemplo los cuy, que es lo que viniese a ser para nosotros el acure. Nosotros no lo consumimos, pero en ese tipo de mercado sí se consume. Aquí en Venezuela también hay mercados que tienen mayor flexibilidad o facilidad para la entrada de productos como por ejemplo de quesos de cabra o a partir de leche de cabra, dulces, etcétera, o productos como la carne de chivo o como la carne de cordero con mucha mayor facilidad que en otros espacios. Pero también abre el camino para la colocación de este tipo de productos al exterior, es decir, al mercado de exportación. Y en ese sentido nosotros vemos con buenos ojos las decisiones que han tomado nuestras autoridades, precisamente de no solamente de respaldar, acompañar y potenciar el esfuerzo que hacen ganaderos y productores a lo largo del país, sinceramente de su tamaño, sean pequeños, medianos y grandes, para consolidar una ganadería, pero más que una ganadería, una economía ganadera que tribute sin duda alguna al Producto Interno Bruto venezolano, pero también incorpore una lógica donde el campo pueda desarrollar mejores puestos de trabajo y además potenciemos con este esfuerzo de los productores la calidad de vida en la ruralidad venezolana. De tal manera que seguir avanzando sobre las necesidades de los consumidores, hacer estudios de mercado, acompañarse en todo el encadenamiento productivo con supermercados, con frigoríficos o por ejemplo con las unidades, empresas de procesamiento lácteos, va a ser vital precisamente para ser discusioso y afinar sin duda alguna la batería de recursos los cuales disponemos y concentrar en los objetivos que tributen, como les decía anteriormente, al bolsillo de los productores, pero también a la economía de un país que hoy más que nunca necesita de sus productores del campo. Soy Ricardo Sánchez, nos vemos en la próxima. No se olviden de dejarnos sus comentarios, sus aportes, sus críticas y sus sugerencias. Y también no se olviden de seguirnos y también de recomendarnos. @Ricardo Sánchez X en Twitter o en Instagram y @Ricardo Sánchez también en YouTube. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.